Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, autoridades, ateneístas, directora de la Escuela Naval de Ingeniería Naval y Oceánica, amigos. Bueno, pues continuamos con el intenso programa, con el curso de este Ateneo Literario, Artístico y Científico, en esta ocasión con una actividad de la también intensa Aula de Defensa Almirante Low, en concreto con la conferencia del Cuerpo de Ingenieros de la Armada a cargo de don Agustín González Morales, capitán de navío, al que agradezco por supuesto su presencia aquí esta tarde. Lo presentará el titular del aula, don Francisco Glicerio Condemora, que es vocal de la Junta Directiva. Cuando quieras, Paco, puedes comenzar. ¿Se escucha? Sí. Listo. Con la venia, señor presidente. Distinguidas autoridades académicas, civiles, militares, amigos ateneístas, miembros de la Junta de Ateneo, ateneístas, amigos todos. En primer lugar, quiero comenzar presentando este penúltimo acto del Aula de Estudios Militares Almirante Lobo, dando las gracias a nuestro presidente, al doctor José Almenara, por su dedicación y por su entrega al Ateneo. A veces soy parco en palabras, pero agradecerles el que este aula haya tenido esta continuidad y haya podido traer a tantos militares que son un puente entre el mundo castrense y el mundo civil, y dan cuenta precisamente del alto nivel que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. En este contexto, presentar precisamente a un militar ilustrado, a otro buen amigo como es don Agustín Eduardo González Morales. Él es capitán de navío, nació en la capital hispalense, en Sevilla, el 6 de febrero del año 1959. Con 19 años, ingresó en la Escuela Naval Militar en el Cuerpo de Máquinas. Siendo todavía alumno, participó en la elaboración de la publicación Instalaciones de Vapor y Energía Nuclear, un libro que se convirtió en el texto de la Escuela Naval Militar durante casi 20 años. Ya en los años 80, entre 1983 y 1989, tras embarcar en las fragatas Extremadura y Andalucía, fue jefe de máquinas del dragaminas Niño y de las fragatas Numancia y Santa María. A finales de los años 80, en 1989, inició sus estudios de ingeniería de armas navales y en 1994 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros, que también conoces y del cual nos hablará hoy. El ponente de hoy, de la conferencia que escucharemos, es especialista en defensa, NBQ, nuclear, guerra nuclear, bioquímica, biológica y química. Entre otros destinos, fue jefe de los polvorines de Fadrica y de Rota, jefe del ramo de electricidad, electrónica y armas de la Arsenal de la Carraca, jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, jefe industrial de la Arsenal de la Carraca y jefe de infraestructura del Arsenal de Cádiz. Recuerden la máxima latina, verba volant scripta manem, lo hablado se va, lo escrito permanece. Ha dejado varias obras, entre ellas ha escrito el libro de gran calidad, Fundamentos de Balística, declarados de utilidad para la Armada. También elaboró la publicación El mantenimiento de sistemas, fundamentos y estrategias, editado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Escuela Politécnica de Madrid. Y ya más recientemente es autor del libro El Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Hoy versará su conferencia sobre este tema, editado por el Ministerio de Defensa en 2021, hace 2 años. Esta publicación que analiza la historia de este cuerpo desde el reinado de Carlos III, que lo creó en el año 1770, siguiendo una secuencia cronológica hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Lo cierto es que desde hace más de 2 décadas publica la prestigiosa revista General de Marina, principalmente artículos sobre lexicografía en las páginas del Pañol del Español. Ha publicado la novela histórica Y en España se puso el sol, Cuba 1898. La publicó en el año 2010. En la actualidad sabemos que no para, su creatividad
nosotros lo conocemos además también por 7TV de Andalucía, por la televisión, como muchos de ustedes. Trabaja actualmente en otra novela que en breve verá la luz y se titulará Moros o Cristianos. Está casado con otra buena amiga, que es doña Yolanda Coto Martínez, directora de las Carmelitas, del Colegio de las Carmelitas de San Fernando, y actualmente tiene 64 años y es capitán de navío, ingeniero en la reserva. Decirles que creo que, ya termino, van a invertir bien el tiempo en escuchando a un primera espada, precisamente, que nos hablará sobre el cuerpo de Ingeniero de la Armada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra don Agustín González. Bueno, mi amigo don Francisco Vincerio habla de un primer espada. Bueno, a ver si pincho en hueso. Ya veremos. No. Y luego eso de ingeniero ilustrado. Bueno, este colorado. Bueno, la charleta esta, porque luego si desean hacer alguna pregunta, y la sé, vamos a estar, pues no creo que deba durar más de 3/4 de hora. Bueno, lo que sí es verdad es que tiene un trasfondo, es decir, todo lo que van a ir viendo, si queremos entonarlo con lo que ocurre hoy en cualquier ámbito de la sociedad, a lo mejor nos damos cuenta de que seguimos siendo los mismos en el siglo XXI que en el siglo XVIII, que en la época de César, Octavio Augusto y las puñaladas traperas y Bruto y toda esa gente que se dedicaban a apuñalearse. Pues aquí, en esta historia del cuerpo de ingenieros, se ven también puñales que vuelan y alguna que otra. Todos sitios. Hay un escritor que escribió un día un verso que dice, es un endecasílabo, y dice: lo mismo día tras día, todos los siglos. El tono ha cambiado. Lo mismo día tras día, todos los siglos. Pues ya verán, o sea, entonces yo les ruego que, si tienen paciencia, cada vez que cuente una batallita de estas, intenten sintonizar la frecuencia actual. O sea, que no se queden en la FM del siglo XVIII, sino que pasen a la FM, la frecuencia modulada actual de ahora, de ayer, de antes de ayer, de Bin Laden, de Putin, y verán que al final más de lo mismo día tras día, todos los siglos. Bueno, pues como se vislumbra en la figura, que es la que tiene que vislumbrarse, porque hay que hacerle esto así, creo. Ahora sí. No se fijen mucho en las palabras, eso está sacado del libro. Es la historia del cuerpo de ingenieros, que, como ven, tiene dos filas principales, ¿no? Luego al final se incorpora una tercera pequeñita, y es el desarrollo temporal, cómo creció el cuerpo, cómo nació. Los ingenieros de la Armada procedemos del cuerpo de ingenieros de Marina, creado en 1770 por el gran rey Carlos III. Y también procedemos del cuerpo de artillería de 1763 y de la integración del año 1950, como se ve un poquito, 1956, de ciertos oficiales que se hicieron ingenieros por su cuenta, vamos a decirlo así, ingenieros navales, ingenieros electricistas y electrónicos. Bien, pues de este compendio de ingenieros nació el cuerpo de ingenieros de la Armada, vamos a decir, que se refundó, mejor dicho, en 1967 hasta hoy. Nuestra historia es la historia de las múltiples facetas, es una de las múltiples facetas que tiene la historia de España. La historia de España es un verdadero diamante. Bueno, pues una de las facetas es el cuerpo de ingenieros, y a través de una de esas facetas pues podemos entender muchas cosas, porque todo lo que pasaba en España al final se transfundía, como una vena, se transfundía en los ingenieros, siempre se trasladaba a los ingenieros de una manera o de otra. Además, el cuerpo es como el Guadiana, de repente aparece, de repente desaparece, de repente vuelve a aparecer de nuevo, sobre todo cuando había una necesidad técnica. En el momento en que existía una necesidad técnica, el cuerpo volvía a existir. Cuando no había necesidades técnicas, pues el cuerpo desaparecía.
de repente tenemos la guerra de Ucrania y a lo mejor resulta que los militares son necesarios. Si no llega a haber la guerra de Ucrania, pues se ha puesto en duda que los militares sean necesarios. Es lo mismo día tras día, todos los siglos. En esta conferencia, que me cuesta mucho llamarle conferencia, se desarrolla siguiendo esos tres rumbos, porque son los tres rumbos principales: los ingenieros navales, los ingenieros de armas navales, yo soy ingeniero de armas navales, y luego al final los ingenieros de la Armada. Y ahí se ve el libro que tiene 333 páginas, no se asusten, tiene muchas fotografías y cosas bonitas para que resulte entretenido y no sea un ladrillo, donde se cuenta la historia del cuerpo desde que nació hasta hoy, prácticamente. Empecemos, por tanto, con la primera parte. En 1700, año 1700 redondo, fue coronado Felipe V, el primer Borbón, ¿verdad? Y heredó una marina dividida, muy heterogénea, con muy pocas unidades, mal pertrechada, no tenían oficiales prácticamente. Pero estaba escocido porque le habían quitado Gibraltar, ¿verdad? Y Menorca. Por eso Patiño lo que hizo fue consolidar las armadas que había en una sola, estableció una estructura muy similar a la actual, con un órgano de gestión en la corte, el mando naval en la costa, y puso en marcha los tres departamentos marítimos con los arsenales de Ferrol, Cartagena y San Fernando, aunque por el orden debería de ser San Fernando el primero, por la carga que fue el primero. Es decir, los lugares donde, las factorías donde se produjo el salto tecnológico en la construcción naval, desde el método artesanal al científico ilustrado. Pues esta estructura prácticamente sigue existiendo hoy en día. Además, creó el Cuerpo General, que en aquel entonces se llamaba Cuerpo de Guerra, y el Cuerpo del Ministerio, que hoy se llama Cuerpo de Intendencia. Es curioso porque el cuerpo no existían ingenieros. Bueno, el Cuerpo del Ministerio gestionaba las finanzas, el personal y el material, y también los arsenales. O sea, los que mandaban los arsenales eran los intendentes. Y el Cuerpo General ejercía, sin embargo, el mando naval y militar, pero ojo, tenía competencias técnicas, pues debía saber de arquitectura naval. Después de Ensenada, los ministros Arriaga y González Castejón, que también aparecen por ahí, consolidaron el triángulo logístico de la Carraca, Cartagena, Ferrol, potenciaron muy especialmente el arsenal de La Habana y propiciaron que crearon dos cuerpos, que el rey crease, el rey lo que es el que los creaba, dos cuerpos más, ahora sí técnicos y facultativos, con capacidad para firmar, vamos a decirlo así, el de artillería y el de ingenieros. Ensenada defendía la paz en Europa. Anda, pues le daban tiempo. Bueno, no pasa nada. Ensenada defendía la paz en Europa y nuestra neutralidad como contrapunto entre las dos potencias que había, que eran Francia e Inglaterra, pero convenció a Fernando VI para que esta neutralidad ya fuese armada con cañones. Pues los ingleses tenían nada más y nada menos que el 40% de la flota mundial, con 3 veces más navíos que España. Por eso, Ensenada propuso y el rey ordenó que se produjese un rearme naval sin parangón en la historia completa de España. Nunca tantos barcos se construyeron como en aquel entonces. Para ello preparó, ahora sí que lo tengo que dar, para ello preparó un plan ¿qué pasa? Para ello preparó, a los ingenieros nos pasan estas cosas, para ello preparó un plan global de espionaje. Esto es novedad, ¿verdad? O sea, hoy sigue siendo así. Nos seguimos copiando. Cuya parte industrial la realizó Jorge Juan en Gran Bretaña y Antonio de Ulloa por el resto de Europa. Por cierto, Jorge Juan no es su nombre, es su primer apellido, fíjense la firma. Y Jorge Juan lo que hizo fue colocar era un anglófilo, colocó a un constructor inglés que se lo trajo de Inglaterra, pagándole muy bien, por cierto, y ofreciéndole hasta la vivienda en los arsenales, en cada arsenal, y así introdujo los avances tecnológicos de la Ilustración. En 1754, con Jorge Juan alejado de los círculos del poder, porque tenía muchos enemigos, había muchos puñales volando por ahí ya, debido a las intrigas que acabaron además con Ensenada, en ese momento Arriaga dijo que no había que fabricar tantos barcos. Juan propugnaba
construir barcos nuevos constantemente. Sin embargo, Arriaga dijo, no, vamos a mantenerlos. Este concepto, esta medida basada en el mantenimiento, que hoy tan común es en la Armada, en aquel entonces era un hito tecnológico y una novedad. Por eso frenó las construcciones, aunque incrementó espectacularmente el tamaño de la fuerza. Pero, como siempre pasa, cuando todo parece que va bien, estalla la Guerra de los 7 años. Un lustro después de que estalle esta guerra, no tenía que haber dado. Bueno, sí. Un lustro después, ante una posible victoria británica, se firmó el tercer pacto de familia. En Francia gobernaban los Borbones y en España también. Era el primer Borbón, Felipe V, Felipe Fernando VI, Carlos III, etc. Ese principio se basaba en lo que pone ahí, quien ataque a una corona ataca a la otra. Bueno, pues a mí me suena esto mucho a la OTAN, ¿no? Y lo que pasa hoy si te atacan en un sitio, pues todos a una, ¿no? Más o menos. Se concretó en que nuestros buques, y esto también es muy actual, ¿verdad? Nuestros buques debían ser compatibles con los franceses, al menos en el mantenimiento y en el manejo táctico del buque. Los ingleses conocen el pacto, el tercer pacto de familia, y nos declaran la guerra, como es lógico, en la que destaca la ocupación de La Habana y Manila. Esta guerra terminó con el Tratado de París y los hijos de la Gran Bretaña se marcharon del arsenal habanero tras destruirlo. Tardamos más de 2 años en reconstruir este arsenal. Además de los 3 arsenales departamentales, estaban en servicio el de La Habana citado, el de Guarnizo y el de Veracruz. El principal era el de La Habana, donde se construían entre 4 y 5 buques cada año. Esto es una verdadera barbaridad. Cuando nuestro insigne ingeniero Honorato Bullón comparó la vida media de los navíos europeos con los construidos en Cuba, los habaneros, concluyó que los primeros duraban 10 años, esa era la vida media de un navío de la época, mientras que los habaneros duraban 19. Esto se debía sobre todo a la calidad de las maderas y al clima en el que se construían. El Tratado de París provocó que Carlos III, como hemos dicho, ordenara construir muchos barcos para desagraviarse. Entonces la Armada alcanzó un apogeo increíble, y se ve, en el año 1796 teníamos todos esos barcos. Pero claro, era la más poderosa fuerza naval que nunca jamás hemos tenido. Pero, fíjense cómo era Gran Bretaña. Los hijos de la Gran Bretaña tenían muchos barcos, y muy buenos. Además, otra cosa muy importante, en la época, en 1700, con Felipe V, teníamos en toda España 700 marineros nada más. Con Carlos III ya eran 63.000. O sea, eso funcionó. Pero, cuando ya estaba todo funcionando, aparece ahora de repente pues la pandemia del coronavirus y todo se va a la puñada. En los albores del siglo XIX tiene lugar el desastre de Trafalgar. O sea, teníamos los mejores barcos, muy buenos. Trafalgar. Y además la Guerra de la Independencia. Después de Trafalgar se paralizó la construcción naval y se produjo una drástica reducción de plantillas, y tras la guerra contra Napoleón los arsenales estaban sin trabajo, los buques no navegaban por falta de dinero y se adeudaban 33 pagas al personal, no se les pagaba. España estaba literalmente en bancarrota. Así, cuando murió Fernando VII, que de deseado pasó a felón, solo teníamos, fíjense bien, 6 navíos y 2 fragatas. Hay historiadores que dicen que esto fue una venganza del rey Felón contra la Marina, porque no fue apoyado por la Marina durante el trienio liberal para imponer de nuevo el absolutismo. Bien, para construir tantos barcos, Carlos III necesitaba aplicar el conocimiento científico basado en los diseños, en el diseño ilustrado, y lograr ventaja táctica. La ventaja táctica era sobre todo aumentar velocidad y maniobrabilidad. Y, por tanto, necesitaba para eso no carpinteros, necesitaba hábiles técnicos facultativos. Es innegable que Juan contribuyó a crear una marina científica, eso no lo dijo de nadie.
Pero el sabio español, como era conocido, no apostó por un cuerpo facultativo, aunque criticó duramente el sistema tradicional empleado de fabricación que empleaban Gat-Tañeta, del cual tengo su imagen, era muy feo, y Autrán, era otro carpintero, otro gran carpintero que construía grandes barcos muy buenos, pero que para Juan solo eran carpinteros, no los diseñaban, utilizaban un método puramente empírico. Esto funciona, si no funciona lo cambia hasta que funcione. Y cambiaba las cosas con la experiencia empírica. Pero Juan sabía aplicar la geometría, las matemáticas, la física en el diseño según un sistema anglo-español que él inventó fusilado del inglés cuando fue de espía. Y le bastaba con observar la tarea de los carpinteros para dirigirlos. Es decir, no necesitaba ingenieros. Por eso no auspició la creación del cuerpo de ingenieros, pero sin duda ostenta la paternidad de la ingeniería naval en España. Fue un constructor francés, no tengo su retrato, y de lo que voy a contar se deduce, porque quizás no lo tengo, porque quizás no exista. Se llamaba Jean-François Gauthier Oliver, francés. Francisco Gauthier, enseguida le pusimos nombre castellano. Jean-François fue Francisco. Y con el apoyo de Arriaga creó el cuerpo de ingenieros, un cuerpo militar y facultativo, y elaboró la ordenanza para su establecimiento. Ahí radica que el 10 de octubre de 1770 don Carlos III, nuestro gran rey, la firmó, y ahí se considera que se creó el cuerpo de ingenieros. Pero esta ordenanza generó grandes desavenencias por el reparto del poder. O sea, si antes había dos cuerpos, se repartían el poder entre el cuerpo general y el cuerpo ministerio. Ahora apareció un tercero en discordia que quería poder y gestionar dinero. Eso estorba. Y además hay que tener en cuenta, dentro de un poco lo diré, el carácter prepotente y soberbio de Gauthier, que se imponía a todo el mundo, incluso a sus jefes. Esta ordenanza estuvo apenas en servicio como consecuencia 2 años y fue reemplazada por la ordenanza para el servicio desde el año 1772, que en realidad ya empezaba a dejar un poquito de lado tanto el poder y era más técnica que la otra. La otra era yo mando, aquí se hacen las cosas como yo quiero. Esta es, las cosas se hacen de esta manera técnica. Esto es lo que decía la ordenanza para el servicio. Pero tampoco duró, porque les estaban quitando cometidos a los intendentes jefes de los arsenales. Y el mando militar que tenía el cuerpo general y la potestad técnica que tenía el cuerpo general de los arsenales, eso escocía. Por eso, esta ordenanza también murió, y solamente, fíjense, el año 76, o sea, a los 2 años después, prácticamente, se creó la ordenanza de arsenales y contemplaba la anterior, donde se dejaba palmariamente claro que el que mandaba era el cuerpo general, como realmente existe hoy en día. O sea, los arsenales están mandados por el cuerpo general y los cuerpos de ingenieros, intendentes, etcétera, pues tienen su cometido, pero no mandan en el arsenal, mandan en lo que mandan, pero no en el arsenal. Además, Arriaga no confiaba en el sistema anglo-español de Jorge Juan. Jorge Juan ya había sido quitado de en medio. Aquello era una lucha de poder constante y Jorge Juan estorbaba. El sabio español tenía muchísimo prestigio, pero era un incordio. Lo habían quitado de en medio, sobre todo a raíz de la caída de Ensenada. Ensenada también cayó en desgracia. Pero seguía urgiendo ganarle a los ingleses, seguía urgiendo aumentar la velocidad de los buques y sobre todo también evitar las pudriciones. Duraban 10 años, se pudrían enseguida. Y creía Arriaga que los barcos franceses eran mejores en estos sentidos. Por eso Gauthier implantó el que se llama sistema a la francesa, que realmente no aumentó la velocidad sustancialmente de los barcos, pero sí ahorraba el 30% en madera en la construcción de cada navío, lo cual significaba que se podían construir 6 navíos con la madera de uno, anteriormente, hasta casi 6. Pero estorbaba, Gauthier estorbaba porque exigía, mandaba al que estaba en el arsenal que le diese la madera, mandaba que le diese gente, mandaba al intendente que le pagase y no le querían hacer caso.
Entonces, lógicamente, lo mandaban fuera. El primer destino de Gautier fue Santander, el arsenal de Guarnizo. Allí se encontró con 2 navíos en construcción por el sistema de Jorge Juan, y a pesar de eso, Arriaga aceptó que fuesen vueltos a fábrica según el sistema de Gautier, aunque ello suponía un sobrecoste muy grande de dinero. Un mes después, Gautier puso en marcha, y en 1979, en 1769 Gautier se incorporó al arsenal ferrolano. No lo querían hacer, que lo mandaban fuera. Se incorporó al arsenal ferrolano, donde se encontró con 2 navíos en construcción, como he dicho. Y un mes después Gautier puso en marcha una academia en Ferrol. Primero en Esteiro, a ver si se ve por ahí, esa Juan Nepomuceno que construyó Gautier. Ahí se ven las 2 primeras academias que hubo. La que está en Esteiro, mirando la imagen a la derecha, y después, desde el año 77, un edificio, una casa que hay al lado de la casa del actual almirante del Arsenal. Pero esta academia, como ninguna, hasta que no se creó la Escuela de Armas Navales, esta academia no se llegó a institucionalizar porque, entre otras cosas, competía con las academias de guardiamarinas. Se pretendía que los guardiamarinas se formasen en Ferrol, Cartagena y Cádiz, no solamente en Cádiz. Entonces el gasto en dinero y la cantidad de gente que haría falta para poner en marcha esta academia competía con la de guardiamarinas. Por eso jamás se institucionalizó la Academia de Ingenieros. Cuando en 1760 fue nombrado ingeniero general, siguió en Ferrol, no lo dejaron volver a la corte, alejado por Arriaga a propósito para que no tuviese acceso al rey ni a sus camarillas. En aquel entonces aquello se manejaba de esa manera. Si estabas cerca del rey, si comías huevos eras padre y esas cosas, ¿no? Si estabas cerca, sí, si no, no. Pues entonces la mejor manera de que no estorbe y de que no te quiten dinero y de que no, pues te quedas en Ferrol y al rey ni lo ves. Y a mí me obedeces. Arriaga. Claro. La persona de Gautier era prepotente, aunque muy competente y tenaz. Su ansia por el poder y el boato le hacían recelar de todo y exigir prebendas y honores. Fue muy criticado por el cuerpo canario y el cuerpo del ministerio, incluso por no pocos de sus ingenieros. Una de las razones por las cuales se granjeó la antipatía de prácticamente toda la Armada fue la crítica injusta que hizo de los 2 navíos que se construyeron en Ferrol según el procedimiento de Jorge Juan. Envió una carta demoledora a Arriaga. No se cortaba a la hora de escribir. Decía verdaderas, el puñal volaba en la carta también. Donde decía que ninguno de los buques fabricados, palabras textuales, por este método, sostendría, literalmente, un largo combate y que su majestad no puede, en caso de guerra, contar con su marina. O sea, todo lo que habían hecho anteriormente los anteriores a él no valía para nada. Claro, puso en duda la profesionalidad de nuestros constructores, de Castañeda y Autrán, que sabían mucho, eran muy buenos. Y dijo que se escudarían a lo verde de las maderas para exculparse de sus palabras textuales, errores, desperfectos, vías de agua y hasta hundimientos. Vamos a ver, no creo que Castañeda y Autrán cometiesen ese error. O sea, no se construían los barcos con maderas verdes. Pasa que había poca madera. La madera hay que secarla, hay que tratarla, hay que dejar y después moldearla para poderla incorporar al barco. Lo que pasa es que él quería preponderar ahí, él quería mandar, hacerlo como le habían dicho que hiciese, además, por otro lado, porque se trataba del tercer pacto de familia, los barcos tenían que ser iguales que los franceses. Bien, y fíjense como que lo siguiente, aunque la decisión de adoptar el sistema francés de Gautier estaba tomada, es curioso cómo le pegan un cogotazo a Gautier en la cabeza, porque en las mismas fechas Arriaga ordenó directamente a Romero Landa, que es el que está en la imagen, subordinado y alumno de Gautier, y el primer español del cuerpo, que construyese un navío por el procedimiento de Jorge Juan. Pero no quería volver al procedimiento de Jorge Juan, quería menoscabar la autoridad de Gautier. Tras esa orden,
Gautier empezó a hacer dejación de funciones e incluso fue sometido a un expediente disciplinario. Se aceptó su dimisión 8 años después, tras muchos desplantes y sentirse menospreciado cuando este señor, Romero Landa, un gran ingeniero, le saltó en el escalafón, fue nombrado brigadier y luego ingeniero general. Pero hay que decir la verdad, aparte de su peculiar personalidad, es de justicia reconocer que intentó implantar un método científico de enseñanza ilustrada, porque creía que era la única manera de tener buenos ingenieros. Unificó, es un hecho, las armadas borbónicas y organizó los arsenales. Yo, esto es una opinión personal, estoy convencido de que sin la savia y el buen hacer de Gautier, los arsenales no serían hoy lo que son. Además, la declaración del cuerpo es un hito histórico en España, porque fue el primer cuerpo facultativo que existió. No hubo ninguno antes que él. Fue Romero Landa, este que está en la imagen, quien, siendo ingeniería general y tras relevar a Gautier, lo estructuró, regló el ingreso y la enseñanza. Y además, era un gran técnico, Romero Landa. En los combates se seguía echando en falta que nuestros buques tuviesen mayor andar, seguían siendo lentos. Romero Landa conocía los dos métodos, el inglés, el anglo-español de Jorge Juan y el de Gautier, y aunó la ventaja de ambos, creando el método que lleva su nombre, con el que fabricó el navío, el famoso navío San Ildefonso, de 74 cañones. Los marinos, aquí hay marinos también bastantes, ¿verdad?, que hemos navegado a vela, sabemos que no es fácil virar por avante, sobre todo con un barco grande, lo que hemos navegado con Sebastián Elcano, meterle la proa al viento y hacer que la vela cambie la orientación, el viento por donde le entras, por la banda por la que le entra, no es nada fácil, sobre todo por avante. Es más fácil por redondo, por la popa, pero se pierde barlovento, y si se pierde barlovento se pierde ventaja táctica, no puedes desventar a tu enemigo. Bueno, pues el San Juan, se hicieron pruebas de mar con el San Ildefonso comparándolo con el San Juan Nepomuceno, el primero de la forma que había fabricado Gautier. Pues nada menos que lo aventajó un nudo en todas las direcciones. Ten en cuenta que un navío navegaba a 5 nudos como mucho. O sea, aventajar a otro navío en un nudo es aventajarlo un 20%. Además, viraba mejor por redondo y con buena mar viraba por avante sin perder arrancada. Claro, si te metes contra el viento, lo normal es que te quedes parado. Pues el San Ildefonso lo consiguió. Esto provocó que se construyesen los 7 ildefonsinos, le llamaban 7 navíos más, otros 3 de menos cañones y el Santa Ana con casi el doble de artillería, que viraba solo con el timón, sin usar la vela. Los que hemos navegado en el Cano sabemos que virar por avante solo con el timón es, corregidme los que sabéis de esto, prácticamente imposible. Bueno, pues nuestro amigo Romero Landa lo consiguió con un navío de la época. Pero si importantísima fue su faceta técnica, no menos importante fue su actividad organizativa. Creía, como Gautier, en la formación académica y en la selección de candidatos, y reglamentó la actividad de los ingenieros, ya que casi la mitad trabajaban fuera de su ámbito natural de la construcción naval, el objeto principalísimo de su instituto, decía él, porque muchos ingenieros trabajaban en puertos, en montes, en navegación fluvial, en faros, lejos de los barcos. Él intentó acercarlos a los barcos, a la construcción. Sabía que no consolidaría la Academia de Ingenieros, estaba compitiendo con la de Guardia Marinas. Por eso propició que al menos sus oficiales se formasen en las academias de Guardia Marinas realizando lo que llamaban el curso de matemáticas sublimes, esa palabra se llamaba así, matemáticas sublimes, muy bien. Lo que hoy sigue hoy siendo el curso de estudios superiores que se realiza en el Observatorio de Marina, que tan ampulosamente o tan pedantemente, diría yo, le llamamos el curso de sabios. Pues esto fue lo que hizo nuestro amigo Romero Landa, que los ingenieros estudiasen el curso de sabios, como sigue siendo hasta hace bien poco con los ingenieros. Yo tuve que estudiar parte de ese curso, pero no soy sabio, ¿eh? Además, fíjense bien, no se andaban con chiquitas. Estos señores no tenían pelos en la lengua.
cuando escribía. Nosotros ahora tenemos más templanza, ellos no. Dice, exigió de tiempo en tiempo, literalmente, lo dijo así, lo escribió así, limpiar el cuerpo de aquellos miembros viciados, menos mal que no puso viciosos, que por falta de salud, genio u otra causa no prometan el éxito apetecido. O sea, había que quitar de en medio a los que no valían. Eso suena, ¿verdad? Bueno, pues tanto que decía quitar a gente enferma de en medio y él estaba todo el día enfermo. Él padecía serias dolencias. Esto propició que Julián Martín de Retamosa, su subordinado, se fuese haciendo con el gobierno del cuerpo. A pesar del hábil posicionamiento de Retamosa, Retamosa sí estaba en la corte. Gautier no, Retamosa sí estaba en la corte. Romero Landa también estuvo en la corte, al pie del rey, al lado de las caballerías. A Gautier no, porque era muy incómodo. Retamosa y Romero Landa no, eran gente más sensata, vamos a decirlo así. Bueno, pues Retamosa estaba muy cerca de la corte, muy cerca de lo mejor de la corte. Tocaba pelo. Sin embargo, a pesar de este posicionamiento, quizás porque era el que había construido o que había diseñado los mejores barcos de aquella época, sin embargo, el agema de entonces, que en aquel entonces se llamaba director general de la Armada, bueno, pues algún día a lo mejor en nuestra agema le llamamos lo mismo, tenía en muy alta consideración al ingeniero Tomás Muñoz. No tengo su retrato, ya entenderán. Esto sí que lo van a entender por qué no tengo el retrato de Tomás Muñoz. Igual que el de Gautier se comprende que quizás sea por envidia, ¿no? El de Tomás Muñoz es por afrancesado. Supuestamente, que no lo era. Tomás Muñoz finalizó los 3 diques que hay en la Carraca, siguen en funcionamiento. En la imagen tienen en San Antonio, ese dique está funcionando hoy en día. Una tarea en aquel entonces considerada imposible, por cómo son los fondos cenagosos de la Carraca, ¿verdad? Y también reparó las murallas del Vendaval de Cádiz, que están ahí al lado de la iglesia de la catedral. Las reparó y las dotó con una playa artificial, ahí se ve en la imagen, ese dibujo es de él, para preservarlos de los estragos de la mar. Parcialmente lo consiguió, pero de verdad que lo intentó. Y diseñó nada más y nada menos que las corbetas Descubierta y Atrevida de la expedición Malaspina, entre otros muchos desafíos técnicos. Por eso eligieron al mejor, la verdad. Retamosa estaba bien posicionado, pero el técnico por excelencia era Tomás Muñoz. Y Tomás Muñoz fue designado ingeniero general por Carlos IV. Un año después, como siempre, todo está maravilloso y de repente, la Guerra de la Independencia. José Bonaparte mantuvo a Mazarredo como ministro de Marina en Madrid, mientras en Sevilla la Junta Suprema designó a Escaño como ministro de Marina también. Hoy a 2 marinas, ¿no? Algunos oficiales se quedaron en Madrid con Tomás Muñoz. Esto le pasó una gran factura, porque hasta 32 años después de su muerte no fue limpiado su nombre como afrancesado. Pero en la orden que restablece su prestigio se cita que no tiene derecho a retrato en la sala de tenientes generales. Por eso no aparece el retrato de Tomás Muñoz. Otros, los que se marcharon a Sevilla con Retamosa, donde Escaño lo nombró a Retamosa comandante principal del cuerpo. Había dos estructuras del cuerpo que convivieron durante la Guerra de la Independencia, pero se respetaron. De hecho, Retamosa nunca quiso ser nombrado ingeniero general hasta que Tomás Muñoz se exilió a Francia. Por otro lado, existía malestar, esto también suena, en la maestranza, porque no se reconocían sus muchos años de servicio. Por eso se promovieron como ingenieros prácticos a varios contramaestres, carpinteros y delineadores. Al finalizar la guerra solamente había 32 ingenieros de verdad, los demás no lo eran. Y Retamosa se opuso, por eso tampoco aparece su retrato, ya lo verán, al ascenso de estos ingenieros prácticos. Pero tuvo que aceptarlos como supernumerarios.
Dijo que esta invención de los prácticos, las palabras que eran increíbles, la forma de decirlo, hoy no seríamos capaces de decirlo tan claro, más propendía a una paulatina y simulada extinción del cuerpo que a las utilidades del real servicio, e insistió en que los conocimientos científicos, porque advirtió, un oficial en nombre, con el nombre, tú eres el jefe de navío, se hace en 5 minutos con un pliego de papel, pero uno verdaderamente facultativo no se forma en menos de 20 años. Entonces, a partir de esta situación, Retamosa fue ninguneado, pero se recurría a él cuando hacía falta resolver un problema realmente técnico. Pero ya estaba dado de lado también, ya sabía que yo estaba mal. Así, en 1920, con la salud quebrantada, todos los ingenieros generales de aquella época estaban enfermos, todos, ni uno se libró. Propuso a Casado Torres, otro ilustrado, para que lo sustituyera interinamente. Casado ocupó el cargo, pero tampoco estaba muy bueno, que digamos, también estaba enfermo. Y durante sus continuas bajas por enfermedad fue no relevado, sino hacía sus funciones José de la Croix, nombrado interino. En 1921, con el cuerpo de ingenieros en estado caótico, Casado dimitió, pero estuvo en funciones hasta que el conde del Venadito lo relevó. Luis de Apodaca fue el comandante del cuerpo hasta que se extinguió en 1825. No era ingeniero, pero tenía una preparación técnica excelente. Hay documentación sobre Luis de Apodaca que habla de sus conocimientos técnicos. Era un gran ilustrado. Una muestra de las posturas contrapuestas que había sobre la continuidad del cuerpo son las actuaciones de los ministros Salazar y Vázquez de Figueroa. Salazar fue ministro 3 veces. Siempre actuó según las ideas que bajo seudónimo. Fíjense lo que hacían esta gente en esta época. Escribían contra la Marina bajo seudónimo. Expuso en su juicio crítico sobre la Marina Militar de España, así se llamaba, qué había que hacer con la Marina. En 40 cartas bajo seudónimo. 2 cartas de ellas, 2 de esas cartas eran de ingenieros. Y de ellos decía, entre 1700 y 1770 se construyeron 3 arsenales, 4 diques, 30 gradas, docenas de navíos y fragatas y se incorporaron técnicos extranjeros, lo que trajo Jorge Juan. Todo antes de crear el cuerpo, sin que se necesitase, cuyos 80 oficiales, es verdad, solamente eran 80, usaban el uniforme de cuerpo general, pero con sueldos más crecidos. O sea, cobraban más, esto era cierto. Los ingenieros cobraban más que el cuerpo general, con lo cual creaban otro clima de tensión ahí. Dijo que el cuerpo se copió del francés, indiscutible, y nació al cobijo de la intriga y la ambición, palabras textuales de él, y yo creo que ciertas. Y había que limitar sus competencias, recortar su plantilla o disolverlo. Dijo que de la fabricación se ocuparían 4 o 6 constructores, carpinteros, sin necesidad de cuerpo, y menos que se intitule militar. O sea, no hacía falta ser militar. Y sin que hubiera que probar su sabiduría, y fíjense la frase, con la verbosidad de un acto literario o un examen, sino con el desempeño de sus obligaciones. O sea que si aprobabas el examen, eras muy buen orador, ¿no? No sabías nada, pero eras muy buen orador. Y eras capaz, no valías para construir barcos. Creía que para dirigir bastaba tener conocimientos prácticos, más que el ejecutor, y que la ciencia no los aseguraba. Y opinaba que los oficiales del cuerpo general, que se habían pagado de ingenieros, que no eran pocos, buscaban una vida más tranquila, así textualmente, ascensos rápidos y mejores sueldos. Bueno, pues alguna razón había en algunas cosas de estas, no todas, pero algunas sí. Por otro lado, Vázquez Figueroa dijo que al disminuir el tamaño de la flota se aprovechó para extinguir el cuerpo. O sea, claro, siempre se quita lo que menos falta hace en ese momento. Culpó a Salazar de suprimirlo con razonamientos simplistas basados en el desprecio hacia la ciencia, deslumbrado por un osado empirismo, y destacó que se eliminaba el cuerpo cuando, por ejemplo, los británicos acababan de construir una academia para ingenieros. Bueno, pues Salazar ordenó reducir gastos, considerando además
que habíamos tenido 70 navíos y que ahora había 6, pues se suprimieron los arsenales de Cartagena y de Ferrol, no hacían falta. Se creó el cuerpo de constructores e hidráulicos sin condición militar, cuyos miembros nunca combatirían, y para ingresar al ramo de constructores se podía ser contramaestre, delineador, maestro, carpintero. 5 años después, don Ornato Bullón dijo: mire usted, la arquitectura naval se basa en la construcción de buques, sus arbolladuras, sus velámenes, sus repartimentos, sin omitir la artillería, por razón de los conocimientos que el constructor, o sea, el ingeniero, debe tener para proporcionar las dimensiones de las piezas de madera, sus uniones y escarpes. Argumentaba que no podía ser un buen ingeniero quien no hubiera navegado en mares remotos y agitados, tiene razón, bajo una tormenta, para comprobar el juego incomprensible y asombroso, decía él, que tienen las piezas principales de un navío, porque aunque hayan sido trabajadas y colocadas con la mayor solidez, observará a simple vista desuniones y aberturas, literalmente, que le llenarán de terror. Citaba que casi todos los ingenieros prefirieron quedarse en el cuerpo muerto antes que dejar de ser militar. Ser militar en aquella época, hoy también, pero en aquella época era una cosa muy especial, muy importante. Entonces no querían, no quisieron dejar de ser militares. De hecho, solo 8 se fueron. Entre ellos Alejandro Bullón, su hijo, con el correspondiente cabreo de su padre, claro. Ya por estas fechas la Marina se había dado cuenta de que el cuerpo de custodios hidráulicos había sido un desastre. Figueroa lo intentó restituir, pero no lo consiguió. Tuvo que ser el marqués de Molins, en el cual tenía un sitio allí en Ferrol, ¿verdad? En el cantón de Molins. Bueno, pues quien quiso poner un programa en marcha de construcción y adquisición de barcos a vela y vapor. Reconstituyó el cuerpo porque necesitaba facultativos, claro, para estas nuevas tecnologías. Y ordenó crear una academia de ingenieros y que todos los ingenieros se embarcasen al menos 120 días en un buque de vela y otros 60 en vapores, en invierno y altas latitudes. O sea, había que embarcar en el momento más complejo, para conocer bien qué pasaba con el flujo de la estiba, con el viento, con la mar, con el timón, etc. Como no había docentes adecuados para enseñar en la academia, había desaparecido. Hubo intentos, aunque infructuosos, para traerse a un ingeniero francés. Mientras, a pesar de todo, había ya 6 alumnos que estudiaban en precario en la Carraca, en ese sitio señalado con la flecha. Francia ofertó que los llevasen a su escuela en Lorient y que realizasen prácticas en Brest y Toulon. Así sucedió con esa promoción y la siguiente, que también estaba formada por otros 6. Durante el reinado isabelino se incrementó la necesidad de barcos y entonces se creó la Academia Especial de Ingenieros, que estuvo funcionando hasta que desapareció de nuevo el cuerpo, en 1885, en el Gran Tinglado de Ferrol, que todavía existe. Y en 1869, yo esto no lo sabía, yo creía que el fondo azul celeste era de mediados del siglo pasado. Bueno, es de 1869. Ya en ese momento los ingenieros llevaban un fondo azul celeste en sus salones. Por aquel entonces teníamos muchos ingenieros, bueno, muchos no, unos cuantos ingenieros, pero que eran verdaderas máquinas. Ahí está, cabe mencionar a don Andrés Comerma, Andrés Sabrino Comerma Batalla. Había diseñado y construido nada más y nada menos que el dique de la Campana en Ferrol, un hito tecnológico para la época, uno de los mayores diques del mundo en aquel entonces. Era licenciado en farmacia y hablaba 7 idiomas. Presentó un proyecto para unir España con África mediante un túnel bajo el estrecho de Gibraltar. Por supuesto, los hijos de la Gran Bretaña se negaron. En 1865 se cerró la Escuela de Ingenieros, como hemos dicho, y se convirtió aquella enseñanza en una especialidad. Esto suena mucho, ¿verdad? Cuando aquello parece que no hace falta, pues nombramos especialistas que están un añito, que estudien un poquito y ya sirven para ser ingenieros. Como siempre, esto no funciona, se sabe por experiencia.
El problema es que el cuerpo iba desapareciendo por inanición, no había miembros del cuerpo que se incorporasen. Y claro, además se juntó con el desastre del 98. Entonces, es verdad que se repatrió mucho dinero, pero y se intentó incorporar a la industria naval, pero no podíamos competir con el extranjero en aquel entonces. No teníamos, España estaba arruinada. Decía algún ministro de la época que España estaba sin pulso, ¿no? Que no tenía fuerza vital. Por eso exigía el proteccionismo. De ahí viene el proteccionismo y la ley Maura Ferrandi de 1908, también llamada Ley del 8. Y claro, lógicamente, como consecuencia del proteccionismo y de esta ley, había que revolver. Hacía falta construir, se construyeron todos esos barcos, que están ahí en la imagen. Hacía falta de nuevo tener otros ingenieros que los construyesen. Y el cuerpo renació de sus cenizas con ave fénix o con Guadiana, ¿no? De nuevo. Además, el problema era que era inviable reabrir la escuela de ingenieros. Por eso se actuó de nuevo, es que los errores se cometen siempre. Se volvió a actuar de nuevo con el 1848, se mandaron ingenieros al extranjero, se fabricaron los ingenieros en el extranjero, ¿no? Y estudiaron concretamente, en Francia e Italia. Bueno, pues, por ejemplo, el padre del anterior Agema, que en paz descanse, el anterior Agema, Antonio Martorell, era uno de estos ingenieros que estudió en Italia. Esta ley, la ley del 8, establecía, además, fíjense si suena esto, establecía que los barcos serían fabricados por la sociedad industrial que ganase un concurso. Contemplaba modernizar los arsenales, esto suena, esto es un continuo, siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? Y ordenaba, además, que se arrendasen a la empresa adjudicataria la parte de construcción. ¿Vamos? De hecho, sigue siendo así. Se presentó un grupo francés, otro italiano, otro británico, y se constituyó la famosa SEC, la Sociedad Española de Construcción Naval, antecesora clara de Navantia, ¿verdad? Conocida como la constructora naval, la constructora, fundada solo 3 días antes del concurso e integrada al 60% por empresas españolas y el 40% por británicas, entre las que sobresalía Vicas, con las cuales hubo grandes problemas, por cierto. Como es lógico, el contrato se lo llevó a la constructora, eso era evidente, estaba hecho a propósito, y incluía el alquiler de la parte de fabricación. O sea, de hecho hoy, aparte de los astilleros que se ven, los astilleros de San Antonio y tal, que vimos antes en las imágenes, están en la zona de Navantia y están alquilados por la Armada, en un tipo de alquiler especial, a Navantia. Sigue así, esa estrategia. Muy bien. El ingeniero Augusto Miranda y Maristani fue un gran ingeniero, fue director de la SEC, de la constructora, durante 19 años. La SEC se unió después con astilleros españoles, hasta ya casi lo estamos viviendo, ¿verdad? Estamos muy cerca ya, y se integró en el INI, de la industria, ¿verdad? Nuestro ingeniero Juan Antonio Suances, ingeniero de la Armada también, presidió el INI durante 20 años y fue ministro de Marina 2 veces. Ministro de Industria, perdón, 2 veces. Claro, ¿qué ocurre en 1908? Pues que la Primera Guerra Mundial estalla en 1914. Claro. Por tanto, ya no convenía formar los ingenieros en el extranjero, había que fabricarlos en casa. Y por eso se creó la Academia de Ingenieros y Maquinistas en el Arsenal de Ferrol. La Armada fue pionera en esta academia, en la creación de ingenieros. No había ningún ingeniero en España que no se hubiese formado en la Armada, hasta el año 33, cuando ya se creó la Escuela Especial de Ingenieros Navales de Madrid, la actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Curiosamente, en el 29, estamos en plena república, se reorganizó el cuerpo con una estructura político-militar, decía la ley. Un ingeniero naval principal de la libre elección del gobierno, cargo que podía ser ocupado por un civil o por alguien de la Armada.
Y esto se justificaba diciendo, por ejemplo, que el cuerpo adolecía de defectuoso rendimiento, que nuestros ingenieros faltos de terreno apropiado y de medios de trabajo se dedicaban a reparaciones menores, que las obras nuevas solamente las hacían las de pequeña importancia, y que además el carácter civil sería muy ventajoso para los ingenieros porque permitiría retribuirlos más, pagarlos más, y se evitaría, lo que tantas veces ha ocurrido, que las empresas privadas intentaran captarlos. Bueno, pues se decía en esa época. Tras proclamarse la ley pública, el cuerpo se declaró a extinguir y asumió sus funciones ese cuerpo de servicios técnicos que se cita ahí, industriales de ingeniería naval. Y ya en plena guerra civil, todavía estaban en los combates, el general Francisco Franco firmó en Burgos una ley que restituía al cuerpo de ingenieros, el de artillería y el de infantería de marina, que también había desaparecido en esa época, donde se dice que el decreto anterior persiguió restar eficacia a la Armada y que los ingenieros y los artilleros, solo multiplicándose de modo inverosímil, habían conseguido desempeñar sus cometidos. Había que contar con más ingenieros, por eso se mandaron de nuevo, se repetía la historia, a Italia y al Reino Unido. Y también hacía falta ingenieros en electricidad y electrónica, en la época en la que empieza a nacer la electrónica que hoy conocemos. Se formaron en el extranjero, como siempre, hasta que se creó la ETEA, la Escuela Técnica que ya no estaba funcionando, que había en Vigo. Es decir, había ingenieros en el cuerpo general, en el cuerpo de ingenieros de armas navales, en el cuerpo de ingenieros, en el cuerpo de máquinas, con distintas especialidades. Bueno, pues hasta 1967 no se unificó todo en un único cuerpo del que venimos hablando. Los ingenieros de armas navales nacimos al amparo de la Casa de Contratación de Sevilla. Somos los auténticos sucesores del cuerpo de artillería de marina que los reyes católicos pusieron en cierto sentido en marcha al darle órdenes a la Casa de Contratación para que dotara los buques de artillería y personal artillero. En 1575 se fundó en Sevilla una escuela de artilleros y un año después Felipe II creó el cargo de artillero mayor de la Casa de Contratación. Ahí tenía un señor que se llamaba Andrés Muñoz el Bueno, que formó a nada más y nada menos que 1.500 artilleros y que estuvo al frente de esta Casa de Contratación 30 años. Fíjense bien, ¿por qué tantos artilleros? Muy sencillo, fíjense. La Armada Invencible de Felipe II estaba dotada con 2.431 cañones. O sea, hacían falta artilleros. Bien, estuvo la Casa de Contratación al cargo de la artillería hasta 1607. En 1717 se crearon 4 brigadas de infantería marina con las fuerzas que guarnecían los buques procedentes del ejército, y así se constituyeron los batallones de la infantería de marina. Y al aumentar el número de buques se incrementó el personal técnico, ya estamos terminando. Así, en los albores del siglo XX había 20 brigadas con más de 3.000 hombres. En 1826 se unieron un cuerpo llamado Brigada Real de Marina. Se decía que los artilleros también podían hacer el trabajo de la infantería de marina. Un craso error. De hecho, esto generó gran desorganización. Y para resolver este problema, pues se reconstituyó el Real Cuerpo de Artillería en 1833. Se crearon después de nuevo el Cuerpo de Artillería, el Cuerpo de Infantería Marina y el Cuerpo de Ingenieros de nuevo, previo paso por un estado de armas de artillería y armas de ingenieros. Y se creó el Cuerpo de Estado Mayor de Artillería, donde se centró el conocimiento científico. Cuerpo de Artillería de la Armada, y uno de los alumnos de ese cuerpo era el teniente José González Santoria. El cuerpo de nuevo se declara extinguir. Con el plan Maura-Ferrandi se restituyó de nuevo, se declaró extinguir de nuevo durante la República, la ley era la misma, y en la Guerra Civil se restituyó de nuevo. Nuestro González Santoria fue brigadier, llegó a brigadier en el cuerpo. Fue ascendido a brigadier 3 días antes de su muerte. Murió loco. Estaba
será por la cantidad de peleas que tuvo que tener para crear su sistema de artillería que se usaba en todos los barcos. Está enterrado en el Panteón de Varios Ilustres. Bueno. Ahí está, la creación de la escuela donde yo estudié. Se creó en 1943. En aquel entonces se llamaba Escuela de Armas Navales. Y el cuerpo se consideraba así, cuerpo facultativo de armas navales. Un inciso, piense en este señor, don José María Otero y Navascués, con los galones de contraalmirante ingeniero de armas navales. Este señor descubrió la miopía nocturna, un fenómeno por el cual lo descubrió él, es el autor del descubrimiento, por el cual el ojo normal se convierte en miope, el miope se hace más miope todavía, pero el hipermétrope ve mejor que a plena luz. Este hallazgo permitió mejorar los prismáticos y periscopios de la Segunda Guerra Mundial. Alemania lo desconocía. Fíjense, acuérdense de la caza de lobos, ¿no? De los submarinos de la caza de lobos, ¿no? Las manadas de lobos, cómo atacaban. Pues imagínense que llegan a conocer este descubrimiento. Está cuantificado que sus submarinos hubieran aumentado un 66% su agudeza visual a través de los periscopios. O sea, si ya hundieron barcos, imagínense cuántos hubiesen hundido conociendo la miopía nocturna y cómo resolverla, claro. Tiene aplicaciones en la conducción, por ejemplo, de coches, en el cine. Ahí se ve cómo todo nos pasa eso un poco, a todos un poco tenemos miopía nocturna, todos en mayor o menor necesidad, cómo se nos centellean las luces, ¿no? Por la noche, ¿verdad? Bien. Bueno, pues se pasó a denominar de ingenieros en el año 49. La Escuela de Armas Navales se convirtió en Escuela Técnica Superior en 1964. Y luego ya en la ley del 67 se unifican todos los cuerpos ingenieros que había. Curioso, porque esta ley se desarrolla en un decreto, y pone entre paréntesis y con letras, o sea que no está equivocada la cifra, porque pone 24 con letra, difícil equivocarse entre 24 y 10, ¿no? Que el cuerpo tiene la antigüedad que le otorgó Carlos III. Pues Carlos III lo creó el 10 de octubre, porque pone el 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Por eso se le quedó esta cara a don Carlos III, claro. Ahí tienen, a la izquierda de Miguel Delibes, a don Luis Berenguer, escritor. El ingeniero sabía, gente muy erudita. Don Luis Berenguer tiene una biblioteca en San Fernando, ¿verdad? La biblioteca de Luis Berenguer. Era ingeniero de armas navales, murió muy joven, con 57 años. Había ganado el Premio Nacional de la Crítica con El Mundo de Juan Lobón y en 1969 el Premio Miguel de Cervantes por Marea Escorada y muchas más novelas que escribió, hasta 6, alguna inconclusa. El cuerpo se gobernó así hasta el año 85, cuando algunos militares de todas las ingenierías realizaban el primer ciclo de formación en la Escuela de Estudios Superiores. A ese grupo pertenezco yo. Yo me formé en la Escuela de Estudios Superiores de San Fernando y hacíamos el segundo ciclo según la especialidad, en mi caso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales y en el caso de otros compañeros en la Escuela de Ingenieros Técnicos, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, en ICAI o en Telecos, según las circunstancias. Claro, al crecer la complejidad de los sistemas, en 1990 se promovió el ingreso de civiles con los títulos del que la Armada iba necesitando en cada momento. Hasta ese momento solamente había escala superior, pero a partir del 93 se constituyó la escala técnica para los titulados medios. Hubo muchos avatares a partir de entonces, que sería prolijo explicar ahora. Basta decir que desde el año 2019 existen esas 4 especialidades. Como fíjense en la de infraestructura, es muy interesante esto, porque hasta entonces no se consideraban las infraestructuras. También se consideraban infraestructuras, tanto en la escala superior como en la escala técnica. Y aparece el proceso de Bolonia, el cual tenemos la obligación de adaptarnos, y se modificaron las condiciones para ingresar. Así, en la escala superior se accede con determinados estudios de máster y a la escala técnica con ciertos grados. En la actualidad el cuerpo está formado por unos 300 ingenieros encuadrados en 4 escalas, las 2 mencionadas, la superior y la técnica,
y las correspondientes de complemento. Y claro, como celebrábamos el 250 aniversario hace 3 años, ¿verdad? Don Carlos IV durante su reinado se construyó la Puerta de Tierra, que está ahí, de la Arsenal de la Carraca, ¿verdad? Ahí se ve cómo pone que reinaba Carlos IV. Entonces hubo quien propuso la siguiente idea. Vamos a cambiar la cartela, vamos a poner reinando Felipe VI en el año 2020, ¿no? 250 años. Por supuesto, no me hicieron caso. Es evidente. Y así termina esta historia, más o menos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Agustín González, por esta magnífica disertación. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, creo que ahora es el momento de hacerla. Bien, yo sí le preguntaría, el momento actual de la ingeniería naval nos ha contado una historia que casi, como decía al principio, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es decir, que los avatares del cuerpo de ingenieros pues, es paralelo a los avatares de otras muchas instituciones. Pero en el momento actual, ¿cuál es la situación? Aparte de lo que como cerramos la conferencia, goza de buena salud el cuerpo de ingenieros de la Armada, existe correspondencia con las escuelas de ingeniería civil, hay programas conjuntos de investigación, en fin, un poco la situación actual y hacia dónde va el cuerpo de ingenieros de la Armada. Para mí es bastante claro que, aparte del apoyo lógicamente de Navantia, que es el principal constructor, está clarísimo que hemos sacado un submarino, el S-80 adelante, con más o menos fortuna en algunas cosas. Y está claro que hemos hecho las fragatas F-100 de diseño propio. Está claro que vamos a hacer la fragata F-110. Está claro que funciona el Juan Carlos I. Todo eso ha sido como consecuencia de que el cuerpo funciona. Porque los técnicos que nos hemos dedicado a esa faceta en las inspecciones de construcciones, que ahí es donde estamos fundamentalmente trabajando en la construcción, pues hemos conseguido que estos productos se vendan bien. Los BAM, los BAC, la Operación Marítima, las colaboraciones con la Escuela de Ingenieros Navales, María Victoria está ahí, la directora, son un hecho. Nuestros jefes del cuerpo han ido varias veces a la escuela a ciertas conferencias. Nuestro actual Gautier, que no es como Gautier, que es muy Manu Martínez Ruiz de mi promoción, es un hombre muy humilde y muy sensato. Nuestro actual jefe del cuerpo no para de viajar. O sea, su mujer todavía estaba enfadada conmigo porque le decía que viniese aquí y yo, no, porque es verdad, no para. O sea, yo creo que el cuerpo goza de salud y además creo que puedo decir que nadie discute que debe existir. Nadie lo discute. Nadie discute que los 300 años que hay ahora mismo en la Armada deben seguir trabajando, investigando, manteniendo buques o haciendo el ciclo de vida, que no es poco. Todo eso sigue siendo ahí. Y eso es un cometido del cuerpo de ingenieros. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, Teresa? Pues es que me queda un poco con la duda. ¿Bajo qué reinado no veo quién está. Que bajo qué reinado se construyó la defensa de la muralla del Vendaval? Porque es que hace poco apareció una fotografía que veíamos una playa y nos parecía que eso era irreal, que no podía, pero usted ha confirmado, sí, según lo que ha dicho, que allí efectivamente hubo una playa, ¿no? Pues Tomás Muñoz, o sea, digamos, en el entorno de la Guerra de la Independencia, porque fue acusado de afrancesado. Y efectivamente esa playa era una playa artificial porque lo que hizo Tomás Muñoz fue una idea nueva, novedosa. Antes eran los ingenieros del ejército los que hacían estos trabajos, pero las piedras se las llevaba a la mar. Entonces Tomás Muñoz dice, ¿qué mejor manera de quitar la energía al mar que hacer que las olas vayan contra una playa antes que contra la muralla? Entonces la energía que llevaba la ola se disipaba parcialmente en la playa artificial, por eso aparecieron esas piedras. Estamos hablando de 1808, 1800, un poquito antes.
Y antes, porque después lo echaron en la guerra de independencia. Y así conseguirían vencer, entre comillas, a la fuerza de la mar. De hecho, no se consiguió. O sea, las actuales murallas del Vendaval no son de Tomás Muñoz. Las anteriores sí. No sé si he contestado. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, pues entonces vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias, don Agustín González, por la disertación. Ya saben que tienen aquí su casa y larga vida al Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Buenas tardes.